Partimos, ayudantía número 4 de ciclos. Primero que todo, les hago la pregunta y acá, por favor, son totalmente libres de contestar, invocando siempre lo que vimos en la ayudantía número 1, de cuando definimos el algoritmo como una secuencia de pasos ordenada que permiten hacer una tarea. Si ustedes le tuvieran que decir al computador cómo tienen que endulzar o un robot, ya imaginemos que es un robot, ¿cómo le dirían o cómo le darían la instrucción a un robot de endulzar una taza de café a gusto del usuario? ¿Cómo se imaginan ustedes que sería eso? Cuéntenme. Pero ya una vez que está hecho el café, como solamente hacer el proceso de endulzarlo Sí, o hacer solamente, todo el proceso del no, café y endulzar. solamente endulzar el café. Ya, buscar el endulzante, o sea, con endulzante, buscar el endulzante en donde podría estar guardado y una vez que lo encuentra, sacarlo y llevarlo a donde está el café. Después ¿Ya? abrir el endulzante, ponerlo como arriba del café y dejar caer las gotitas o el polvito a gusto que quiera como la persona y después como volver a ponerlo en posición normal, cerrarlo, tomarlo y llevarlo a guardar. ¿Y cómo le dirías eso al computador? Imagínate que lo estamos escribiendo. Tú le dirías, imagínate que la persona te dice, ya, imaginamos que todo lo que tú me dijiste, yo lo enumero en echar gotitas, ¿ya? Tú le dirías, si la persona quiere 15 gotitas, tú le dirías 15 veces echar gotitas. ¿Le darías esa instrucción 15 veces? No, lo haría con un while, ¿o no? Exacto, con un ciclo. Entonces, ahí es desde donde nace la necesidad de tener estos ciclos, ¿ok? Desde que para que el programador, ya la persona que está programando, para que no tenga que dar la misma instrucción una cantidad enorme de veces. Imagínate que ya no lo cambiamos a que sean gotitas, sino que sea otro tipo de cosa, que lo tenga que hacer 100 veces. Tú tendrías que escribir 100 veces la misma instrucción. Por lo tanto, acá para simplificar la vida de los programadores, se crean también lo que es los ciclos. Entonces yo acá le ponía el diagrama de flujo de que, ok, partimos probando el café. Ok, ¿sigue amargo? Sí, si es que sigue amargo, ¿qué hago? Lo endulzo más, es decir, le echo otra gotita. Me pregunto de nuevo, ¿sigue amargo? Si es que sigue amargo, de nuevo vuelvo. Sí, ¿qué hago? Endulzo más. Endulzo más. Le echo la gotita. Pregunto, ¿sigue amargo? Si es que está como yo quiero, es decir, que ya lo encuentro dulce, no, por lo tanto me tomo el café. Listo. Es decir, rompo el ciclo. Si se fijan, el ciclo está constantemente preguntándonos, mientras se cumpla la condición de que el ciclo es verdadero, es decir, de que es sí, no van a salir del ciclo, ¿ok? Van a estar ahí, dando vuelta, hasta que en algún momento el ciclo se rompe, es decir, ya la condición no se cumple, es decir, ahora voy a tomar el café. Ya, considerando eso, dos caminos. Imagínense de que la misma situación, endulzar un café. Ustedes saben, las mañas, por ejemplo, Alison fue la que me contestó. Imaginemos que las mañas de Alison son de que ella consume el café con 15 gotitas, ¿ya? Ok, yo si hago un programa para las mañas de Alison, es decir, si hago un programa acorde a las mañas de Alison, yo le diría al ciclo que se hiciera solamente 15 veces, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, cambiamos a la persona y ahora yo quiero el mismo programa que hice yo sabiendo que era la condición de Allison, si es que yo lo aplico a Gabriel probablemente le guste el café mucho más dulce o le gusta el café menos dulce. Por lo tanto, yo ya no voy a conocer de antemano cuánto es la cantidad de veces que tengo que hacer el ciclo. Ya no le puedo decir al programa, oye, hazlo 15 veces. No, le voy a decir al programa, adecúate hasta cuando Gabriel diga de que el café no está amargo. Por lo tanto, los dos caminos son, para hacer un ciclo, yo puedo conocer de antemano el número de repeticiones que se va a hacer, o el otro camino es de que se haga una cantidad indeterminada de veces, indeterminada por mí, es decir, yo como programador no sé cuántas veces se va a hacer, pero en algún punto se va a romper una condición. En este caso sería que a Gabriel ya le gustó el café, por lo tanto que se deje de echar gotitas de endulzante o lo que sea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, ninguno. Bacán, ya. Cualquier cosa me dices nomás.
Ok, entonces, ahora ya entrando derechamente hacia la materia, yo eso otro lo poníamos en introducción, el ciclo while. Este permite ejecutar una serie de pasos más de una vez, sin escribirla demasiadas veces, ¿ok? Entonces, de ahí, de lo que les contaba, de escribir echar gotitas muchas veces, yo mejor que hago, lo hago con un ciclo. Entonces, la cantidad de repeticiones es determinada por una condición, ¿ya? Es decir, mientras la condición se cumpla, se van a hacer repeticiones. Si la condición se deja de cumplir, se detienen las repeticiones. ¿Y cuál es la sintaxis? Siempre va while, después va una condición, ya una condición como las que poníamos con if, no va el if, sino que va solo la condición, después va un comando, y siempre, 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 siempre tiene que ir un comando que modifique la condición. ¿Por qué? Porque si yo no pongo un comando que modifique la condición, es como que le digamos, ok robot, ¿sabes qué? Empieza, endulza más, pero endulza el café con agua, ¿ya? Si el robot le empieza a echar gotitas de agua, el día del cohete se va a endulzar el café, por lo tanto, va a estar echando, 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 echando eternamente hasta que, bueno, hasta siempre, ¿ya? Por lo tanto, yo necesito un comando que en algún momento llegue a modificar la condición. Entonces, en el caso de las gotitas de stevia, la gotita de stevia en menor medida, cada una va acercándose a que la condición en algún momento deje de ser verdadera, ¿ok? Es decir, la condición que mientras el café está amargo, se repita, por lo tanto, yo con cada gotita voy haciendo el café cada vez menos amargo, por lo tanto, en algún punto va a ser el café no es amargo, se termina la condición y seguimos con el flujo del programa. Entonces, acá yo le agrego, si no se agrega, el ciclo es infinito. Ya echarle agua al café, el café va a estar siempre amargo, ya gotitas de agua, va a estar siempre, 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 siempre amargo, y nunca voy a terminar de echarle gotitas, ¿ya? Ahora, en este tema de los ciclos, me imagino que ya lo deben haber visto en clase, existen los contadores. Estos son muy útiles para repetir una tarea una determinada cantidad de veces, ¿ya? Por ejemplo, yo digo contador va a iniciar en cero y quiero que la tarea se repita n veces. Por lo tanto, cada vez que yo haga este comando, ya es decir, no sé, por ejemplo, echar las gotitas, yo le voy a decir al contador, ok, echame una gotita, suma 1. Por lo tanto, si yo le dije echa 15 gotitas, cuando el contador me diga, ok, 15 es menor a 15, no, esa condición es falsa, 15 no es menor a 15, son iguales. Por lo tanto, ahí yo ya cumplí con echarle las 15 gotitas, maté la condición, por lo tanto, rompí el ciclo y el programa sigue. ¿Ya? Eso. Respecto a, ahora, hay ciclos que van a estar dentro de otros ciclos, es decir, yo tengo una tarea que se está repitiendo, pero por cada repetición yo repito otra. ¿Ya? Por ejemplo, y es un ejemplo que vamos a ver en un ratito más. Imagínense de que ustedes tiran un dado, tiran dos dados, ¿ya? En el primer dado ustedes van a tener las opciones de que salgan 6 caras, y en el segundo también van a tener 6 caras, ¿ya? Las combinaciones o las sumas que se pueden hacer entre esos dados va a ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Entonces, ¿qué hago? Si el dado está en 1, el dado está en 1, ¿qué pasa con el otro dado? Está cambiando las 6 veces, es decir, mientras este es 1, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después, este cambia a 2. ¿Y este qué hace? Cambia 6 veces de nuevo. Este cambia 3, 6 veces de nuevo, 4, y así sucesivamente. Entonces, hay un ciclo grande que es el que me está moviendo el dado que se mueve menos, es decir, el que es 1, después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así. Y después está el ciclo más pequeño, que es el que se mueve más cantidad de veces, porque depende de cuántas veces se está repitiendo el grande. Entonces, yo acá, a modo de ejemplo, les digo contar todos los paralelos y alumnos de programación. Yo les puedo decir, ok, vamos a contar los, no sé, 20 paralelos que hay de programación en todo Santiago. Y aparte, ok, yo voy a ir contando los paralelos, es decir, en Vitacura hay 3, en Vitacura tengo 1. Ok, ¿cuántos alumnos tengo en Vitacura? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, acá somos 34. Después, segundo paralelo, estoy contando paralelos, pero aparte estoy contando los alumnos. A los 34 le sumo los 18 que hay en el siguiente y así sucesivamente. Es decir, tengo uno, que es la cantidad de paralelos, que va cambiando lentamente, va cambiando, está haciendo un ciclo, y hay otro que va cambiando mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a depender del primero. ¿Ok? Ahora, acá, yo les digo, el ciclo principal sería contar los paralelos y el ciclo secundario sería contar la cantidad de alumnos por paralelo. Entonces, la condición sería, mientras existan paralelos, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar un paralelo. ¿Ya? ¿Ok? Sumo un paralelo. Y mientras hayan alumnos en ese paralelo, voy a contar un alumno. Es decir,
¿Cuánto un alumno? Ok, pregunto, ¿sí? ¿Quedan alumnos? Sí, cuento otro. ¿Quedan alumnos? Sí, cuento otro, cuento otro. Las conté a todos, ok. Cuento a todos, maté esta condición, por lo tanto, ¿qué sigo? Pregunto de nuevo, ¿me quedan paralelos todavía por contar? Si es que me quedan, hago esto de nuevo. Si es que no me quedan, se rompe esta condición y el programa sigue. ¿Ok? Cualquier cosa me cuentan, me preguntan. Ya, vamos acá a ver si entendieron alguna de las tonteras que yo les acabo de contar o algo de la semana. Voy a partir de atrás para adelante porque siento que no le he preguntado a las personas que están más atrás. Vamos entonces con Ricardo Campos. ¿Estás? Sí, aquí estoy. Ya, lee la primera y respóndela, por favor. O sea, sin condición, o sea, sin nada. Exacto. Yo no creo que se ejecute Porque, porque necesita una condición. exacto, es falso. Sin una condición, el Python te va a decir, acá no tiene sentido lo que estáis haciendo, por lo tanto va a haber un error sintáctico, te va a decir de que acá se esperaba una condición, ¿ok? Y esto de que lo ejecutará dos veces también es falso, esto no se va a ejecutar, ¿ok? Así que muy bien, Ricardo. Raúl Acuña, la siguiente, por favor. Eh, no es estrictamente necesario que dentro del while exista un comando que en algún momento cambie la condición, ya que el computador como máximo lo repetirá 100 veces. Es falso, porque si no se pone una condición va a seguir para siempre. Exacto, maravilloso, maravilloso. Agregarle algo sería equivocarme. Ya, sigamos. Nicolás Quiroz, la que viene. Bueno, ahí está, que es falso. ¿Está don Nicolás? Sí, sí, estoy esperando que se cargue la pantalla. Lo sigo como congelada, parece. Allá. ¿Y ahí? ¿Ahora funciona? ¿Se ve? Eh, Se ve como cortada. sí, Caracoles. ¿Y ahora? ¿Aún no? no, aún se ve como solamente un poco. ¿Y ahora? ¿Es útil escribir while true comando? ¿Es eso solamente, cierto? Sí, eso, solo eso. Anda, acá me refiero de que acá puede haber cualquier comando, echar gotitas de té, o sea, gotitas de endulzante, lo Ah, que tú sí. queráis. ¿Es útil? Entonces, sí es verdadero. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es útil? Porque se está validando que mientras eso sea verdad, se realice la acción que se define en la parte inferior. Y acá hay una condición, Mientras sea verdad. pero mientras sea verdad que. Mientras verdadero, ¿cierto? Sí, mientras verdadero. Eso se definiría fuera del while, creo yo. Si es verdad o no. Ok, pero imagínate yo lo escribo así, tal cual. Mientras verdadero. El Ah, programa lo va a entonces no. aguantar. Pero, claro, no es No, útil. ¿Por qué? Porque va a estar eternamente siendo verdadero, por lo tanto no va a ser un ciclo al que yo le pueda dar una condición o claro, una condición de que lo haga falso. Por lo tanto, hacer esto es prácticamente declarar un ciclo infinito, ¿ya? Porque esto, como yo acá no estoy poniendo una condición, sino que estoy diciendo mientras verdadero, es decir, valor booleano verdadero, mientras verdadero siempre va a ser verdadero, por lo tanto, y acá yo no puedo cambiar nada que me haga esto falso. Distinto sería, distinto sería que acá yo pusiese, por ejemplo, una variable que en programación le llamamos flag, ¿ya? O como ustedes quieran en verdad, y yo les diga flag sea true, ¿ya? Si yo digo mientras flag, ok, que se ejecute, y después acá en algún momento pongo una condición. Por ejemplo, si, no sé, un número es mayor que otra cosa, que el flag se haga falso. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo le doy esa condición? El programa ahora va a volver y va a decir mientras flag y va a preguntar flag, ¿qué valor tiene? Tiene valor falso, por lo tanto el ciclo murió. ¿Ya? Pero así tal cual como está, eso es totalmente mentira. Mentira. Ya, ¿qué me falta? ¿Algún voluntario o voluntaria?
Yo. Ya, dele. Siempre se tiene que conocer de antemano la cantidad de repeticiones que se requieren. O sea, depende de lo que estén preguntando. Sí. Hay veces que uno pero dice preguntar o no, porque uno puede preguntar porque no lo sabe en el programa y otras veces el programa ya lo sabe y está como predeterminado y no lo pregunta. Exacto. Pero también existe la posición de, como te decía yo, de que sea a gusto del usuario. Por ejemplo, Por eso, porque a veces uno lo pregunta porque se supone que el programa no lo sabe y tiene que como almacenarlo. Y otras veces que el programa ya lo sabe como predeterminado. o que, por ejemplo, también que hay otra opción que, bueno, es más o menos la misma de la primera, que es cuando tú empiezas a ingresar datos y hasta que el usuario ponga, por ejemplo, una palabra mágica, una clave, la que tú quieras, el programa termina. Por lo tanto, no siempre se tiene que conocer de antemano. Puede que dependa del usuario, como bien decías tú, Alison, de que se le pregunta al usuario o de que dependa directamente de que el usuario en algún momento, cuando él desee, que él ni siquiera sepa cuándo lo va a hacer, que el programa lo termine en algún momento. Es decir, por ejemplo, ya me aburrí el día de ponte tú ingresar sumas, quiero eliminar y que me diga cuántas sumas hice, en ese momento que ingrese por tú el valor hola, o no sé, ingrese una clave, el programa va a determinar si es que la clave corresponde a lo que se había determinado en algún momento y va a terminar. Entonces, como acá estamos hablando de que siempre, no es siempre, no siempre vamos a saber de cuántas repeticiones vamos a hacer. ¿Ok? Y ¿alguien más quiere participar? Ya, yo. Yo. Ah, bueno. No, dale tú, yo ya hablé delante. Ah, ok. ¿No es posible tener un while dentro de otro? Yo digo que sí. Digo, o sea, que es verdadero. ¿Por qué es verdadero, don Gabriel? Porque lo vi en clase. Sí, efectivamente sí se puede. Sí se puede. Se puede totalmente tener un while dentro de otro. Y sí, el programa lo aguanta. Es lo mismo que yo les decía, que es algo que avanza más rápido que el que está afuera, así que sí, es posible. Ya, la persona Yo que... tengo una duda con eso. Cuénteme. O sea, no es con eso mismo, pero ¿se puede guardar un while en una variable? No, eso es totalmente ilegal. Si tú dices, por ejemplo, hola, igual while, eso el programa te va a decir de que la palabra while, está reservada netamente para un ciclo, ¿ya? Y aparte, como acá el while siempre está esperando que haya una condición, va a ser como un error múltiple, ¿ya? No se puede guardar un while dentro de una variable. En las variables tú solamente guardas datos, ¿ya? Y como el while es una forma de hacer funcionar el programa, es decir, solamente el while te está ayudando a que no repita 1000 veces algo, ¿ya? No repita 1000 veces el código, el while solamente te facilita eso, ¿ya? ¿Está claro, Julián? Sí, Sí, gracias. ya, acá. Julián, tú mismo, ¿es posible tener un condicional dentro de un while? Sí, ¿Por qué? porque, por ejemplo, se puede colocar if y un mayor o igual o un igual. Sí, exacto. Prácticamente dentro del while va a ser válido todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces eso es verdadero. Que probablemente, si alguien sabe que me lo responda, si no sabe, no hay problema. ¿O qué creen ustedes? Porque no sé si lo habrán visto en clase. Si un contador se inicia dentro del while, ¿el programa funciona? ¿O el programa continúa? Por contador se inicia dentro, ¿te refieres al contador el que va cambiando? Exacto, Después, que yo lo inicie es que yo lo declare adentro del while, es decir, después de que no yo nos escribo while. funcionaría el programa. Depende si también hay un otro while dentro de otro. Sí, pero en estricto rigor, independiente de, imagínense, tengo el while acá y acá tengo otro while, el contador de este while siempre tiene que estar afuera, ¿ya? ¿Por qué? Siempre tiene que estar afuera, lo voy a escribir acá.
contador. Si yo lo inicio acá adentro, digo contador igual a 0, acá en la condición, ponte tú, yo le digo contador tiene que ser menor que n. El programa, ¿qué va a decir? Va a decir, ok, mientras contador es menor a n, y me va a decir, ¿qué es contador si no existe aún? Entonces el programa se va a caer, ya. Ese es un motivo de por qué el contador tiene que ir afuera. Ahora, el siguiente motivo. Imagínense acá ustedes la condición ponen que, no sé, mientras la variable clave sea igual a la clave que ingresó el usuario. ¿Ya? Ok, pasa eso. Y ustedes quieren contar, por ejemplo, cuántas veces el usuario inicia sesión. Tienen la clave. Se cumple que la clave es igual, bacán, maravilloso. Y ustedes bajan y el contador va a decir, ok, contador igual a 0. Ok, que el programa haga lo que tenga que hacer y después acá le ponen contador más igual 1, es decir, súmenle 1, ¿por qué? Porque el usuario inició sesión. Después, como aún no se rompe la condición, es decir, que aún ponte tú la clave no se haya equivocado, el programa vuelve y me dice, la clave corresponde, sí, bacán, contador igual 0. ¿Y qué pasa cuando yo digo contador igual 0? Perdí la cuenta que llevaba atrás. Por lo tanto, yo necesito que esa cuenta esté arriba, que esté afuera del while, que sea independiente del while. ¿Ok? ¿Está claro eso? Igual lo vamos a ver en ejercicios. Y bueno, a ver, el while que está anidado, ¿ya? Acá está el while grande, acá está el while pequeño. Este while también tiene que tener su contador afuera, pero lo tiene afuera como de su vecindad, ¿ya? No tiene que estar afuera del while grande, tiene que estar afuera de su while, es decir, arriba, ¿ok? Entonces, si el contador se inicia dentro del while, el programa no va a funcionar, por los motivos que les dije recién. Y ahora ese gato para ir a programar. Y denme 2 segundos para abrir la guía. Identidad 4. Entonces acá como siempre, ciclo while, el resumen que les hice recién. Y son un cuarto para las 6, que nos vamos a saltar estos dos ejercicios. Vamos a ver que los vamos a hacer, si no nos demoramos. Entonces en el primer ejercicio, este ya lo vimos. Se borra, se borra, se borra. En el primer ejercicio, entonces, me están pidiendo de que yo haga que calcule el factorial de un número n, ¿ya? De un número n positivo o igual a 0. Y por definición, 0 factorial es igual a 1, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero le voy a decir al usuario que me ingrese el número. Vamos a usar enteros positivos, y ahí le vamos a decir ingrese número. Ya acá estamos todos de acuerdo con que un número entero se pide con int y para pedir el dato input. Ok. Después, yo necesito, y acá vamos a invocar un poco la definición matemática de factorial, de que un factorial, por ejemplo, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1 por 0. Ya, el factorial de 5 es 4 por 3 y después viene todo eso que vimos recién. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo que ir restando números y a la vez multiplicándolos. ¿Cómo hago eso? Voy a decir, voy a crear un producto, ya una variable producto que va a partir en 1. ¿Por qué la voy a partir en 1? Porque por definición, aunque yo le ponga 0, el producto tiene que ser sí o sí igual a 1. ¿Ya? Entonces, por definición, la vamos a iniciar en 1. Y ahora yo le voy a decir al programa, ok, ¿cuántas veces tengo que hacer las multiplicaciones? Si tengo el número 3 factorial, tengo que hacer 1, 2, 3. Y ahí con el 1 ya me da lo mismo multiplicar el 0 factorial. ¿Ya? Entonces la tengo que hacer 3 veces. Para 4 la tengo que hacer 4 veces, para 5, 5 veces y así sucesivamente. Por lo tanto, acá yo le voy a hacer una cantidad num veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a decir? Mientras número sea mayor a 0, ¿ya? Y acá, ¿por qué yo estoy hablando de mayor a 0? Ustedes me pueden decir, ya, pero José Ignacio, ¿por qué no ponen mayor o igual? Porque si yo pongo mayor o igual, fíjense, para 3, yo voy a contar 3 por 2 por 1 por 0, ¿ya? Entonces voy a estar haciendo 4 multiplicaciones, incluyendo el 0. Pero a mí no me sirve hacerla del 0. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que todo, el 0 me mata la multiplicación. Ya yo al multiplicar por 0 se muere todo. Entonces, como estamos asumiendo de que 0 factorial es 1, dejémoslo hasta el 1 nomás, ya para simplificar el problema. Entonces yo le voy a poner solamente mientras el número sea mayor a 0. ¿Y acá qué voy a hacer? Le voy a decir, el producto, ya que inicialmente está en 1, va a ser igual a número por el producto. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo que inicialmente producto vale 1,
producto igual 1. Y después producto, imagínense para el caso de 3, va a ser 3 por 1, ¿ya? Que prácticamente es 3. Y después, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que decir que producto se iguala a 3 por 2. Y después, esto tiene que ser por 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo sé que las multiplicaciones las voy a ir guardando en la variable producto. Producto parte en 1. Por lo tanto, espérenme que ingreso a alguien. Ya, por lo tanto, acá, ¿qué voy a hacer? A número, yo cada vez que cambie esto le voy a restar 1, es decir, número menos 1, o que de forma sintáctica es lo mismo, menos igual 1. ¿Ya? Voy a escribir como menos igual 1. Listo, lo tengo ahí, fantástico, le estoy restando 1, y después, ¿qué hago? Nada, pues, no hago nada más. ¿Por qué? Porque acá ya se está restando solo. Entonces, veamos cómo va funcionando el programa. Imaginemos partimos en 3. Número vale 3. ¿Ya? Bacán. Producto vale 1. ¿Qué voy a hacer? Producto va a ser número por producto. Entonces, producto la primera vez va a ser 3 por 1, que esto es 3. Después, ¿qué hago? A número le resto 1. Ahora número ya no vale 3, sino que ahora vale 2. Por lo tanto, ahora producto va a ser igual a 2 por 3. Después, a número le resto 1, ahora vale 1, y ahora producto va a ser 2 por 3 por 1. ¿Ya? Prácticamente lo mismo que estábamos haciendo. Y después a número yo le resto 1, me queda en 0 y me hace la condición. 0 es mayor que 0, no. Por lo tanto, termino el programa. Es decir, terminé de calcular y ¿qué tengo que hacer? Printear cuánto vale el producto. Printeo el producto. Entonces, para el caso del factorial de 3, vale 6. El caso de factorial de 2 vale 2. Y el caso de factorial de 100 vale ese número gigantesco que acaba de salir. Terrible el número gigante. Brígido el factorial de 100. Ya, a ver, con 50, ¿cuánto dará? También un número. Está más piola. Pero eso. Ya, entonces ahí, si ahí se fijan, nos acabamos de ahorrar hacer 50 multiplicaciones en muy pocos segundos. ¿Ok? Eso sería con el primer ejercicio. Si tienen cualquier consulta, me dicen, no, chiquillos. Ahora, bueno, en el caso de 0 igual funciona, fíjense. 0, 1. ¿Por qué funciona para 0? Que alguien me diga. ¿Por qué el programa funciona? Porque 0 factorial es 1. Sí, correcto, pero en términos del programa en sí, ¿qué es lo que está pasando que me dice al tiro que es 1? Porque cualquier número multiplicado por 0 es 1. Por 0 factorial es 1, pero por 0 no. ¿Cierto? 3 por 0 es 0. ¿Qué está pasando acá? Es porque está imprimiendo solamente el producto. ¿Por qué? Que lo colocaste igual 1. Y el print está fuera del while. Exacto. ¿Está entrando al while? No, pero no está entrando, solamente pasa el print. Exacto. Acá yo le agrego 0 y el programa me dice, 0 es mayor que 0, no. Por lo tanto, ¿qué hago? Printeame el producto. ¿Cuál es el producto? Es 1. Listo. Entonces ahí queda por definición de alguna forma de que el factorial de 0 es 1. ¿Ok? Entonces ahí nos ahorramos cualquier tipo de condición, si es que el valor vale 0, etc. ¿Ya? Ahora, escriba un programa que muestre todas las posibles combinaciones entre dos dados de n caras. N caras, ¿ya? Entonces veamos este. Yo le voy a pedir el número de caras, ¿ya? Vamos a cambiar esto, solamente le voy a poner caras. Yo le pongo ingrese número de caras. Entonces, ¿qué hago acá? Tengo que, por cada, imagínense, ponte tú, un dado de 2 caras, tengo que contar una cara, 2 caras, y esas caras yo voy a tirar 2 dados, por lo tanto va a ser 1 y 2. Es decir, las posibles combinaciones que tengo es ese con ese, ese con ese, ese con ese y ese con ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? El de afuera, el dado que tiro primero, va a cambiar más lentamente que el segundo. Por lo tanto, yo voy a decir mientras, ya lo podemos hacer de dos formas. Yo voy a decir mientras caras, no, mejor vamos a generar un contador, ya para aplicar al estilo del contador. Contador igual a 1. Contador igual a 1. Entonces yo le voy a decir mientras la cantidad de caras, perdón, mientras el contador sea menor o igual que la cantidad de caras, ya. Ahora, fíjense algo también que es importante que lo tengan claro. Si yo inicio el contador en 1,
y ponte tú, yo tengo 3 caras, ¿cuántas veces voy a realizar esto? Lo voy a realizar 1, 2, 3 veces. Ahora, ¿por qué? Porque la condición es menor o igual, es decir, hay una igualdad. ¿Por qué yo cuento la tercera? Porque existe el tema de la igualdad. Ahora, si es que yo le digo al programa, lo inicio en 1 y le pongo solamente la condición de menor, el programa lo va a hacer solamente 2 veces, ¿ya? Ahora, ¿cómo soluciono eso? Yo cambiando el contador por un 0 y le pongo la condición de desigualdad. Si le pongo la condición solamente de desigualdad, va a ser 0, 1, 2, ¿ok? Y eso es lo mismo que yo ponga 1, 2, 3. La cantidad de veces son 3 y acá la cantidad de veces también son 3, ¿ok? Para que tengan ojo con eso. Ya lo vamos a probar de las dos formas para que se den cuenta mejor. Ok, tengo algo que va contando las caras. Sin embargo, yo quiero contar de nuevo las otras caras. Por lo tanto, voy a generar otro contador. Le voy a poner contador 2. Y eso va a ser igual a 1. Ok, entonces yo digo de nuevo, mientras el contador 2 sea menor o igual que la cantidad de caras, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner printear el contador 1 y el contador 2. Es decir, voy a mostrar cuáles son las posibles combinaciones. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que me falta? Acá yo les digo que acá estamos contando las caras, bacán, listo, cuento las caras. Acá cuento las otras caras, es decir, del dado que tiro por segunda vez. Y acá yo las estoy mostrando por pantalla. ¿Qué me falta para terminar el programa? Que es algo muy importante. Aumentar el contador. Exacto, necesito aumentar el contador. ¿Dónde aumento el contador del while grande? Lo aumento en la línea del while grande, es decir, acá. Fíjense, acá. ¿Ya? Y lo voy a hacer aquí. Voy a poner contador más igual 1. ¿Ya? Y para el pequeño, yo lo hago acá. ¿Ya? Para que se fijen en eso. Lo hago después. Contador 2 más igual 1. Ok, veamos si funciona esta tontera. Alright. Para 2 caras. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Para 6 caras. Y ahí me da las 36 posibles combinaciones. El 1 con el 1, el 1 con el 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Después 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5. Y también podríamos, si ustedes quieren ya no ver las combinaciones, o veamos las combinaciones, pero que también muestre la suma. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden variar los programas como ustedes quieran. Ya, por ejemplo, en eso. Imagínense para 2 caras. Allá, fíjense cuando tengan estos errores. Acá los errores del Python son súper sapos. Te va a decir dónde es. Primero te dice que el error está en la línea 7. Ya, podemos identificar línea 7. Después te dice, está en esa línea. Y te dice que el nombre del error significa, te está diciendo, el nombre de contador 2 no está definido. Quiere decir que esa variable no está definida. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Yo digo, no, pues si yo había definido contador 2, sí, pero tú lo pusiste con un guión bajo. Entonces hay que arreglarlo. ¿Ok? Entonces ahora 6, y ahí me da 1, 1, 2, 1, 2, 3, así, y ahí pueden ver las posibles combinaciones, o ver ahí como ustedes deseen ver, usar estos programas. ¿Ok? O ver una permutación, una combinación, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero se puede hacer mediante eso. Ahí está. Después, y acá estos dos últimos les van a servir para su tarea. ¿Ya? Vamos a leer la tarea. Esto era solamente para que vieran el funcionamiento más o menos del while. ¿Ya? A modo de resumen, voy a poner mi cara para que me miren. A modo de resumen, entonces, el while siempre, 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 siempre tiene que tener una condición. ¿Ya? Si no le ponen condición, están sonados. No va a funcionar. Ahora, independiente de lo que se haga adentro del while, siempre también tiene que tener una condición que en algún momento lo llegue a romper, sea un if o sea algún tipo de como lo que veíamos acá, de algún contador que vaya aumentando, de forma de que la condición inicial, por ejemplo, de desigualdad, se cumpla en algún momento. ¿Ok? Entonces esas dos cosas son importantes. Se pueden tener while adentro de otro while, adentro de otro while, adentro de otro while, y los while que ustedes quieran. Se pueden tener condicionales dentro del while también, pero tengan cuidado ahí con el tema de la sintaxis y cómo eventualmente romper en algún momento la condición del while. ¿Ya? Porque esa es la gracia. La gracia de un programa nunca va a ser
de que se esté eternamente haciendo, ¿ya? Siempre va a tener un número, sea determinado o no por mí o por la persona, de veces que se puede realizar, ¿ok? Entonces veamos la tarea número 4. Esta es, por cierto. Sí, ok. Entonces, Kiwi, la mascota de programación, ese gatito bastante tierno que sale ahí, emprendió un negocio de venta de comida casera a través de 3 sucursales. Y con la siguiente alternativa de plato. Pueden tener el plato carnívoro, 4.000 pesos, vegetariano, 3.000 pesos, vegano, 3.500. Para agilizar el proceso de venta, le solicito a usted que le ayude a implementar un programa que funcione de la siguiente manera. Al inicio de la ejecución, es decir, al principio, apenas parte el programa, solicitar el nombre de la sucursal y su ubicación. Solicitar una coordenada X y una coordenada Y. Acá tengan cuidado de que, bueno, el nombre va a ser un tipo de dato input, ¿ya? Solamente ustedes ponen input y piden input y paréntesis y piden el dato. En cambio, las coordenadas tienen que ser un dato de tipo flotante, ¿ya? ¿Por qué tipo de dato flotante? Porque puede existir la coordenada 3,5, etc. ¿Ya? Y esto se tiene que pedir para cada una de las 3 sucursales. Por lo tanto, lo tienen que hacer 3 veces, ¿ya? 3 veces. Luego, se pasa a una etapa en que se ingresan los datos de los pedidos y en cada pedido se solicita de manera repetitiva, que acá ya les da más o menos una señal repetitiva, ciclo while, el número del plato a consumir hasta que se ingresa el valor -1. Es decir, en este programa yo no manejo de antemano cuántas veces se va a repetir. Solo sé que el usuario, cuando él quiera, me va a ingresar -1 y el programa tiene que terminar. En ese momento, el sistema debe mostrar el monto total a pagar por el pedido. A continuación, se solicita la ubicación de despacho, es decir, a dónde se tiene que mandar el pedido, y el sistema tiene que determinar y mostrar el nombre de la sucursal más cercana, desde la cual se enviará el pedido. Puede suponer que no habrá empate al determinar la sucursal más cercana, es decir, da lo mismo cuál envíen si que hay un empate. Una vez que se ha procesado un pedido, el sistema debe consultar si desea registrar uno nuevo, para lo cual se deberá ingresar la palabra sí. Para cualquier otro caso, el sistema entenderá que se acabó el proceso de solicitud de pedido y desplegará las estadísticas de las ventas que se detallan a continuación. Es decir, acá tengo 2 tareas. La primera, tarea, pedir las coordenadas. ¿Eh? ¿A dónde diablos tengo que mandarlo? Después, tengo que pedir los platos del pedido. Los pido, hasta que el usuario ingrese el valor de -1. Cuando me ingresan el valor de -1, espérenme, cuando me ingresan el valor de -1, tengo que mostrar a dónde se va a ir ese plato, ¿ok? Después de eso, el programa me va a consultar si quiero o no seguir poniendo pedidos, ¿ya? Si es que digo que sí, sigo acá, de nuevo, y después finalmente, o si es que en algún momento cuando yo ponga no, es decir, cuando le diga acá que no, el programa me tiene que mostrar las estadísticas de la venta del día, aquello de la venta que fue ingresada. Entonces, ¿qué estadística tiene que mostrar? La cantidad de pedidos que entregó cada sucursal y el monto total recibido por las ventas. Las entradas del programa van a ser válidas, es decir, no tienen que asumir, o sea, no tienen que validar el dato de que sea mayor a 0, que esté dentro de un rango, no. Ustedes asumen nomás que eso está hecho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá les piden sucursal Vitacumbia, coordenadas, San Joaco, coordenadas, Dignidad, coordenadas. Fíjense que acá las coordenadas también pueden ser negativas, ¿ya? Después, el programa empieza a pedir platos, ok, pide platos, no quiero dejar de pedir platos. Doy el total del pedido, coordenada de dónde está el cliente y se determina a dónde se va a enviar. Listo, estoy listo con ese cliente. Ahora, ¿quiero seguir ingresando pedidos? Si es que ingreso sí, el programa continúa y hacemos exactamente lo mismo, hasta que finalmente la persona va a decir, ok, quiero cerrar, no quiero registrar más pedidos, por lo tanto, mato acá con las estadísticas finales. ¿Ya? Ahora, veamos cómo nos ayuda esto. Que me voy a prender la luz, que si no me va a quedar ciego. Ahora sí. Sigamos entonces. Ahora yo les digo en otro ejercicio, ya, para ayudarlo de la tarea. Quieres crear tu aerolínea de carga, por lo que requieres tener un control acerca del peso de cada objeto, la cantidad, el que tiene mayor peso y el promedio del peso.
Por otro lado, quieres saber la ganancia total que tendrás. Ha investigado la industria sobre los valores y decides que tu avión de 1800 kilogramos volará totalmente lleno. ¿Ok? Entonces, por bultos de 0 a 25 kilogramos, yo voy a cobrar 100.000 pesos. O sea, no, perdón, 1.000 pesos. Por bultos de 26 a 300, 1.500. Y por bultos de 301 a 500, voy a cobrar 2.000. Entonces, escribo un programa que reciba como entrada los pesos de los objetos hasta que el avión esté lleno. Es decir, yo puedo ingresar 1.800 bultos de 1 kilo, o puedo ingresar solo un bulto de 1 kilo. Ya yo no sé cuántas veces, cuántos bultos voy a ingresar, solamente yo sé de que no puedo pasar la cantidad máxima que me dice el avión. ¿Ok? Para que finalmente entregue el número total de objetos, el más pesado, el peso promedio y la ganancia. ¿Ya? Entonces veamos cómo se hace eso. Entonces acá partimos con que yo voy a, como yo no sé de antemano cuántas veces tengo que pedir algo, voy a crear un flag, ya que era lo que yo les decía inicialmente. O, si ustedes quieren, el flag, ya que así normalmente se llama programación, pero para que lo vean de forma más clara en este ejercicio, le voy a llamar, ¿cómo lo puedo llamar? Espacio, ¿ya? Espacio va a ser una variable verdadera, es decir, de que aún queda espacio en el avión, ¿ok? Aún queda espacio en el avión. Y voy a tener acá de que con eso yo voy a decir, mientras haya espacio, es decir, mientras espacio sea una variable verdadera, ¿ya? Mientras espacio sea una variable verdadera, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a pedir pesos me refiero a bultos al usuario, ¿ya? Acá pueden ser un valor flotante fácilmente, porque un kilo pueden ser kilogramos, y le voy a decir acá, input ingrese peso del bulto, ¿ya? Ok. Después, ¿qué voy a hacer? Tengo que empezar a ver las condiciones. Si el peso es menor que 500 kilogramos, ¿qué voy a hacer? Yo, ¿cuánto le voy a cobrar? Le voy a cobrar, espérenme, que acá me faltó escribir algo. Dame 2 segundos. El avión, ya, si el peso es menor a 500, quiere decir que es un peso que yo puedo llevar en el avión, ¿ya? Es un peso que yo lo puedo llevar, por lo tanto lo valido. Es decir, yo voy a decir, ok, este peso yo lo voy a llevar en el avión. Y si no, yo le voy a decir, por ejemplo, bulto inválido, ¿ya? Print, bulto inválido. Acá estamos invocando más o menos algo que hicimos en la tarea anterior. Ya. Ahora, voy a preguntar. Ahora, si es que el peso es menor a 500, significa que yo puedo contar con que ese bulto se va a subir al avión, ¿ok? Entonces, como yo tengo que saber cuál es el promedio y cuántos bultos se han subido, voy a generar un contador, ¿ok? Que yo lo inicio en 0, es decir, que no hay ningún bulto. Sube 1, yo le sumo 1, ¿ok? Estamos fantásticos hasta ahí. Ahora, si es que ese peso es menor o igual que 25 kilos, ¿cuánto tengo que cobrar? Yo voy a crear una variable costo, es decir, ahí voy a almacenar el costo del avión y voy a decir que va a ser igual a peso, al peso, ya los kilos, por 1000. Si es que el peso, que ahí acaba con el if, ¿ya? Porque no tiene sentido de que si es menor o igual a 25, no tiene sentido de que vaya a ser también menor, o sea, perdón, si es que es menor o igual a 25, puede que después sea igual a 300, ¿ya? Por lo tanto, acá lo más correcto entre usar el if o if sería usar el if. ¿Por qué? Porque si es un bulto menor a 25, yo acá después cuando pregunte si el peso es menor o igual a 300, quiere decir que yo ya validé que esto no es menor a 25, ¿ok? Por lo tanto, yo ahí como que me tomo de la condición anterior y digo, ok, no se cumplió que es 25, por lo tanto, acá va a estar entre 25 y 300, es decir, va a estar en los segundos parámetros que yo puse. Entonces pongo que el peso va a ser por 1500, ya que es el valor que habíamos visto hace un rato. Y si es que no es de 25, perdón, si es que no es menor a 25, si es que no es menor a 300, ¿cuál es la condición que nos queda? Que esté entre 300 y 500. Sin embargo, yo ya sé, por esta condición que puse acá, que el bulto no va a ser mayor a 500, ¿ya? No va a ser mayor a 500. Por lo tanto, acá en vez de poner una condición, yo pongo un else. Y solamente le digo que el costo
va a ser igual a peso por 2000, ¿ya? Entonces ahí estoy contando los costos, ¿ya? Estoy solamente contando los costos hasta ahí. Ahora, necesito tener una suma, ¿ya? Necesito tener una suma. Yo voy a tener que la suma, ¿ya? Las sumas van a ser el peso que va manteniendo el avión. Entonces yo voy a decir, suma va a ser igual a suma más el peso del bulto, ¿ok? Acá, suma, yo estoy contando cuánto está aguantando en este momento el avión. Y como habíamos dicho, el avión tiene una capacidad máxima de, habíamos visto acá, de 18.000, ¿ok? Entonces yo voy a decir acá, espérenme, yo lo voy a hacer esto fuera del else, ¿ya? Fuera del else, le voy a decir, si la suma es si la suma es mayor que 18.000, ¿qué voy a hacer? Que el espacio sea igual a falso, ¿ya? Es decir, ya no queda más espacio. Por lo tanto, el programa que va a hacer ahora va a decir, ok, espacio es falso, mientras espacio, esto es falso, ok, murió el programa. Es decir, con esa condición, cuando la suma sea cuando la suma sea mayor que 1800 era, ¿no? Déjenme revisar el pero acá, 18.000, mayor que 18.000, el espacio va a ser falso, ¿ok? Ahora, ok, tenemos hasta el momento contado de alguna forma cuánta plata estoy ganando, estoy contando la cantidad de bultos, entonces estoy cumpliendo más o menos con lo que me está pidiendo que yo entregue. Tengo que entregar, se lo voy a mostrar acá. Tengo que entregar el número total de bultos, el bulto más pesado, el bulto promedio y el ingreso, es decir, cuánto vendí, ¿ya? Número de bultos ya lo tenemos contabilizado, el bulto más pesado. Eso es importante y eso acá yo se los voy a enseñar, que probablemente ustedes lo vieron en clases, pero es de ir comparando en cada momento con la variable, con el infinito negativo, ¿ya? Entonces yo voy a crear acá una variable, ya una variable auxiliar que va a ser mayor. Y el número mayor que yo voy a establecer, voy a establecer que es el infinito negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo compare con cualquier valor, ese valor va a tener que tomar, va a pasar a suplantar. Por ejemplo, si yo le ingreso un bulto de 10 kilos, voy a preguntar, ¿el bulto es mayor que el mayor? ¿Y cuánto es mayor? El mayor es el infinito negativo, por lo tanto un número muy chico. El bulto de 10 kilos ahora va a ser el que la lleva. Ahora, imagínense yo después ingreso un bulto de 8 kilos. ¿8 es mayor a 10? No, por lo tanto el que la lleva sigue siendo el bulto de 10. Después ingreso un bulto de 300 kilos. 300 es mayor a 10, sí, por lo tanto voy a decir mayor va a ser de 300. Y así voy a seguir sucesivamente. Por lo tanto, acá yo tengo que ir preguntando constantemente, acá lo voy a hacer, si peso es mayor, ¿qué hago? Mayor va a ser igual al peso asociado a ese bulto. ¿Se entendió esa parte? ¿Lo vieron en clases? ¿Se entendió? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Más o menos? Súper bien. ¿Sí? Ya, maravilloso. Maravilloso. Entonces, a modo de recapitular un poco. Estoy contando en contador la cantidad de bultos. En suma, estoy contando el peso que me está aguantando el avión. Espacio en mi variable, que es flag, como una banderita que me está diciendo, ok, sigue echándole hasta que en algún momento la suma, es decir, lo que me está aguantando el avión, sea mayor a su capacidad. Yo digo, ok, ya basta, levanto banderita roja, eso se llama flag. El espacio va a ser falso, por lo tanto, mato todo esto. Ok, tengo una variable, ahí se me olvidó escribirlo acá. Acá esto se escribe, el infinito negativo, se escribe como, déjenme ver el torpedo porque se escribe como menos, ya tienen dos opciones, se puede escribir como menos el float de inf, ya escrito tal cual como está ahí, o ustedes lo pueden escribir como el float de menos inf. ¿Ya? Esas dos opciones. Ahora, también, si es que ustedes en alguna tarea no usan eso y me ponen un número muy chico, ya, acá igual podemos hacer suposiciones.
yo no voy a tener un bulto que tenga 0, ya 0 va a ser el más chico, por lo tanto yo puedo decir que mayor es 0, o me pueden decir que mayor es menos 1, o me pueden decir que mayor es menos 10.000. Ahí va a depender de este ejercicio. Acá, desde que me pongan esto, cualquiera de esos tres estaría bueno para este ejercicio. ¿Ok? Pero nos vamos a quedar con el primero, porque es el más general y es como el número más chico que se puede tener en programación. Probablemente se los enseñaron así, menos 5. Ok. Entonces, tengo todo eso listo. José, no entendí por qué sería menos 10. Porque piensa que, veámoslo así. Tengo el avión, ¿ya? No, es un avión horrible. Tengo el avión, ¿ya? El avión. El avión yo le estoy echando carga, ¿ya? Le estoy echando bultos. Entonces, yo quiero saber cuál de todos los bultos que yo le echo al avión es el más grande. Entonces, ¿qué digo? ¿Cómo yo puedo comparar? Y voy a decir, ok, el bulto mayor, es decir, antes de que yo sepa cualquier bulto que va a entrar, el bulto mayor va a ser el infinito negativo, ¿ya? Y eso es cómo se escribe en Python, se escribe float de comillas menos infinito, ¿ya? Entonces, el infinito negativo, no te puedo decir cuál número es, pero es un número muy grande negativo. Entonces, muy chico, ¿ya? Entonces, imaginemos que el infinito negativo sea el menos 10 millones, ¿ya? Menos 10 millones. Entonces, imagina vienes tú y eres la primera persona que viene a registrarse está bien. Y dice, yo tengo un bulto que pesa 20 kilogramos. Ok, yo voy a decir, 20 es mayor que menos 10.000. Sí, totalmente. Por lo tanto, ahora mi parámetro de cuál es el mayor ya no van a ser los 10 millones, es decir, este se borra. Ahora mi mayor van a ser 20 kilogramos. Después llega, no sé, por ejemplo, Chile Express y dice, oye, yo traigo un container gigante que viene con 300 kilogramos. 300 es mayor que 20, sí, yo borro esto, adiós, y se queda Chile Express con que tiene el bulto mayor. Ahora viene una tercera persona, viene, no sé, una pyme y me dice, oye, yo traigo un bulto de 250 kilogramos. Y le voy a decir, sí, ya sabéis que si es un bulto igual que pesa harto, voy a decir 250. ¿Es mayor a 300? No. Por lo tanto, mantengo el 300. ¿Se entendió ahí? Y gracias, José. Ya, maravilloso. Entonces, esa es más o menos la gracia del mayor. Entonces, ahora yo, ¿qué digo? Terminé el programa, es decir, terminé de pedir, tengo la condición que rompe el while, tengo todo. Entonces, ¿qué hago? Después del while, es decir, cuando esto se rompa, yo tengo que mostrar cuál es el promedio. Entonces, para calcular el promedio, va a ser la suma que es lo que tengo, el peso que le metí al avión, partido en la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? La cantidad estaba en contador, ¿ya? Contador. Con E. Entonces después yo le printeo, le digo número total de bultos y le voy a mostrar contador. Después print el bulto más pesado y le muestro mayor. Print, después le muestro el peso promedio y le muestro el promedio. Están de más estos espacios acá, acuérdense que la coma ya tiene un espacio de por sí. Promedio y print acá a ingreso. ¿El ingreso cómo lo calculo? Con el costo. ¿Y dónde tengo la variable costo? Acá. Ya, ahora, hay una cosa así que faltó, que el costo yo lo tengo que ir almacenando cada vez, ¿cierto? Por lo tanto, en algún momento, el costo es lo que yo tengo guardado en el peso. Por lo tanto, tengo que ir sumándolo cada vez. ¿Ok? Tengo que ir sumándolo cada vez. Entonces, voy a crear acá que el costo inicialmente es igual a 0. Costo igual a 0. Y después, cada vez que yo cambie, voy a decir costo más igual costo. ¿Ya? Entonces, imagínense, ingrese peso del bulto, no sé, un bulto de 2000, bulto inválido. ¿Ya? ¿Por qué un bulto inválido? ¿Por qué? Porque me pasé de los 500, ¿ok? Entonces, no sé, un bulto de 100. Ya ingresé peso del bulto. Esperen.
¿Por qué me lo pide de nuevo? Ah, está bien, pues. Claro, está bien, ¿cierto? Porque acá yo voy contando, ¿cierto? Claro. Voy a agregar los mismos que salen acá. Para que nos dé algo que sepamos. Espérenme. Acá. Ay, ¿qué es eso? ¿Cuánto era? 500. Después venía 200, 2, 3, 4, 1, 5. 2, 3, 4, 1, 5. Y después venía algo más. Después se supone que, a ver, 500. Ah, ya, espérense. Esta estaba hecho para 1800. Vamos a asumir que sean 1800. Entonces era 5, 2, 3, 4, 1, 5. 5, 2, 3, 4, 1, 5. A ver, 5 más 2 son 7, más 3 son 10, 14, 16, y aquí ya me debería haber pasado y por algún motivo no está funcionando esto. Eso es porque en ningún momento estoy sumando, ¿cierto? Me falta lo más importante, que es sumar. Entonces acá yo digo suma, ¿cierto? No lo estoy haciendo. Suma es igual a suma más peso. Ahí sí, ahí debería funcionar. 5. O sea, no debería estar la suma, lo que acabas de agregar, como encadenado en, como justo abajo del mayor, como a la misma altura de la No, línea de arriba. no, porque si está justo a la misma altura, se va a sumar solamente cuando el peso sea mayor a mayor. Ah, ya. ¿Te fijas? ¿Alguien se acuerda cuánto eran los números? Ya agreguemos de 500. 500, llevo Lucas, 1500, y ahora le voy a agregar 300. Y después uno de 1. Ahí me debería haber pasado. Ya, promedio is not defined. ¿Por qué no? Porque se llama prom. Disculpen. Cosas que pasan. Ya. Entonces le vamos a agregar 500, 500, 500 de nuevo, 200, 100 y 1. Ya, entonces ahí número total de bulto yo le agregué 6. El bulto más pesado es el de 500, ¿cierto? El promedio van a ser 300 y el ingreso van a ser 2000. Ok, ahí estaría listo. Ahí estaría listo con los respectivos bugs que nos ocurrieron. Ya, y voy a hacer el último y lo voy a hacer más rapidito en honor al tiempo. Y discúlpenme por pasarme, pero los bloques son demasiado cortos ahora. Y nos faltaría solo esto. Este sí que les va a servir para su tarea, así que lo voy a hacer mucho más rápido. Voy a ir mirando la pauta y se los voy a ir explicando en el momento. O si quieren, no, lo vamos a hacer de forma distinta. Les voy a mostrar la pauta. No voy a desarrollar el programa en sí, les voy a mostrar la pauta. Y déjenme que quede todo junto. No, mejor lo copio en Trinket. Aquí, acá. En honor al tiempo. Entonces, les leo el ejercicio. Dice: una aerolínea quiere digitalizar el proceso de pago para sus pilotos, el cual depende de su rango, horas de vuelo y días trabajados. Todo piloto tiene un sueldo base de $1000 más $100 por hora de vuelo y una bonificación equivalente a un porcentaje de su sueldo por sus días trabajados. ¿Ok? Bonificación equivalente a un porcentaje de su sueldo por sus días trabajados. Entonces, rango, por ejemplo. Un piloto novato, si trabaja 2 días, recibe un 4%. Si es mayor a 4 días, recibe un 10%. Acá se chingó ahí que salió un I, ¿ya? Entonces ahí tienen la tabla. Después se le solicita que realice un programa que reciba como entrada el nombre de cada piloto, su rango, sus horas de vuelo y sus días trabajados. El programa muestra por cada uno su sueldo y finaliza cuando se ingresa como nombre fin. Eso es parecido a algo que ustedes tienen que hacer, pero con el valor -1. Al terminar debe imprimir por pantalla el promedio de los sueldos y el nombre del piloto con mayores horas de vuelo. Y eso es bastante parecido a algo que cuando termine ustedes tienen que imprimir cuánto se vendió, cuánto por sucursal, etc. ¿Ok? Veámoslo entonces. Veamos cómo se hace esto. Entonces, parte acá. Déjenme ver si le puedo hacer zoom. Un zoom en zoom, jaja.
Ya, entonces veamos. Tengo primero que todo, ignoren eso, ya. Tengo primero que todo que pedir el nombre del piloto. Entonces yo le digo input, ingrese nombre piloto, bacán. Después, mientras el nombre del piloto sea distinto de fin, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando ingresan fin, el programa muere. Yo voy a decir que el sueldo base es de 1000, ¿cierto? Así nos decían las condiciones del ejercicio. El sueldo base es 1000, su grado, ¿ya? Es decir, el grado del piloto, sea novato, sea, ¿cómo le llame yo? Sea novato, sea experimentado, sea senior, eh, ingreso el grado. Después ingreso las horas de vuelo. Y el sueldo, como vimos acá, va a ser el sueldo por $100 por cada hora de vuelo. Entonces acá yo calculo de nuevo su sueldo. Después, según los días trabajados, acuérdense que se ajustaba acorde a un porcentaje. Entonces, si trabajo, por ejemplo, si es novato y trabaja menor a 2 días, se ajusta con eso. Si es, y acaba con el if. ¿Por qué va con el if? Porque fíjense, si trabaja menor a 2 días, ok, voy con eso. Si trabaja 3 días, voy con eso. Si trabaja 4 días, voy con eso. Acá, estos siempre se van a preguntar a no ser que se cumpla este, ¿ya? Entonces, por eso. Después, cuando sea experimentado, hago lo mismo, pero con sus respectivos valores que estaban en la tabla. Y cuando es senior, hago lo mismo. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Ahí ya prácticamente tenemos finiquitado el tema de calcular el sueldo, po. Ahí le estoy calculando su sueldo a cada uno. Y después, ¿qué más me falta hacer? Me falta establecer quién es el piloto, cuánto gana ese piloto y quién es el piloto con mayor horas de vuelo. ¿Ya? Entonces, por cada piloto yo voy a tener que ir preguntando si es que hay uno que sea mayor que mayor. Pero en este caso, ya, y acá está la variación, de que, ok, acá yo pregunto, el piloto que estoy ingresando en este momento, ¿tiene mayor horas que el mayor que estaba registrado? Es lo mismo que pasaba con los paquetes. Con los paquetes, yo decía, ok, llegó un paquete de 20 kilogramos, ahora llegó un paquete de 300 kilogramos, este es mayor que este, sí, chao con este, y este es el que manda. Pero ahora a mí no me sirve saber cuántas horas es mayor, sino que a mí me sirve saber cuál es el nombre del piloto. Por lo tanto, cuando yo establezco de que horas es mayor que mayor, digo, ok, ahora mayor la va a llevar el piloto, pero también guardo el nombre del piloto, ¿ya? ¿Y dónde lo guardo? En la variable piloto max, ¿ya? Yo le llame así, en este caso, ¿ya? Piloto max. Listo. Rompo el ciclo, perdón, estoy todavía adentro del ciclo. Comparo eso, bacán, y después digo, ok, su sueldo van a ser esa cantidad de dólares. Y la suma sueldo, es decir, la cantidad de paga que existe en este programa, total, es decir, la suma de todos los sueldos va a estar ahí, ¿ya? Esto es lo mismo que yo diga sueldo más, o sea, más igual sueldo, ¿ok? Y el contador cuento uno más, es decir, yo estoy contando la cantidad de pilotos que he ingresado. Y le pido nuevamente cuál es el nombre del piloto. ¿Por qué necesito pedirlo nuevamente? Porque acá yo voy a preguntar mientras el nombre del piloto sea distinto de fin, ¿ok? Entonces, si se fijan, en la ayudantía yo vi dos formas de hacer un ciclo con cuando yo no sabía. Una pidiéndolo afuera y después preguntando antes de que termine, o declarando una variable y preguntando siempre adentro, ¿ya? Ok, continuamos. ¿Qué pasa cuando me ingresan la palabra fin? Si me ingresan fin, el programa termina y yo tengo que mostrar el sueldo promedio, ¿ya? Es lo que sale acá, sueldo promedio. Entonces, si es que me ingresan fin, ¿qué pasa? El programa se cae, o sea, no se cae, pero me saca del while, ¿ya? Y paso al print. ¿Qué es lo que voy a printear? El sueldo promedio. ¿Cómo calculo un sueldo promedio? El sueldo total, es decir, de todos los trabajadores partido de la cantidad de trabajadores. Y digo, el piloto con mayor horas de vuelos es piloto max, ¿ya? Veamos el funcionamiento de esto. Imaginemos que tengo a Alison, ¿ya? Alison es pilota. Y Alison es un piloto de grado, déjeme verlo acá, es un piloto novato, ¿ya? Novato. Después, Alison ha volado 300 horas y ha trabajado 7 días, trabajó toda la semana. Su sueldo es ese. Como aún yo no ingreso fin, el programa me sigue pidiendo. Y ahora yo voy a poner a Camilo, ¿ya? Camilo también es piloto y Camilo es un piloto experimentado. ¿Ok? Bacán. Camilo voló 500 horas esta semana y trabajó solamente 4 días, ¿ya? Ese es el sueldo de Camilo. Ahora, yo puedo seguir eternamente, puedo agregar ahora, no sé, a Cristóbal,
Cristóbal es un piloto senior, voló 1000 horas esta semana, ¿ya? Y la cantidad de días que trabajó fueron 9. No pueden ser 9, sino una semana, 7. ¿Ya? Por lo tanto, se quedó el trinquete, esperemos. Denme 2 segundos, eso no debería haber pasado. Perdón. Ya, entonces estábamos con Cristóbal, senior, horas, 6 horas y días 5. ¿Ya? Ahora, nombre del piloto, había puesto a Alison también, novato, ingresé horas, no sé, 2 días 4. ¿Ya? Y por ejemplo, ahora entre esos dos, obviamente el sueldo de Cristóbal es el mayor, por lo tanto ahora yo le voy a poner fin y el programa me tiene que ingresar el sueldo promedio, ya que prácticamente sumar esos dos y dividirlo por 2, y me dice el piloto con mayor horas de vuelo es Cristóbal, ¿ya? Entonces eso, así es como se hace y yo les voy a mandar esto ahora en la pauta y hay estructuras de datos que son prácticamente iguales o análogas a las de su tarea, ¿ya? Para que tengan ojo con eso. Y eso, ¿alguna pregunta, consulta, duda? ¿O caen para siempre? José, Cuénteme. consulta, ¿cómo lográis ese espacio que tienen entre los pedidos que uno hizo en la tarea? ¿Cuál ¿Puedes espacio? proyectar la tarea? Por supuesto. De la tarea. Ese espacio. Ese espacio, ¿sí? ¿Cómo lo así? ¿Poní enter, dos comillas y de nuevo espacio? ¿O de nuevo enter para Mira, que tenéis dos genera ese opciones. espacio? Tienes dos opciones. Puedes poner, ponte tú acá, imagínate que cada vez que yo printe ponte tú el sueldo, puedo hacer esto, mira. Puedes poner print nada, ¿ya? Y print nada es comillas vacías, ¿ya? Ponte tú ahí tenéis dos espacios, print nada. O lo otro que puedes hacer es ahorrarte estos prints y poner dos saltos de línea. ¿Cómo pones saltos de línea? Y acá me va a salir un poquito de la materia. Puedo poner el sueldo, después le pongo coma y acá le agrego el backslash n, Esos son dos saltos de línea, ¿ya? Backslash n es un salto de línea. Entonces acá cada vez, ponte tú, Nick, piloto senior, trabajo 5 horas, trabajo durante 3 días y ahí se hace esos dos saltos, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, vale. Y exactamente lo mismo que poner print nada y print nada. ¿Ya? Acá lo vamos a probar de nuevo. Nick senior 2, 1 y ahí lo mismo. Y la otra opción, pero ya esto no lo va a hacer como de forma como manual el programa, o sea, de forma automática, que tú declares una variable que no vayas a usar y que pongas a va a ser igual a input, nada, a igual, a igual input, nada. Entonces, yo voy a poner esto, y senior 2, 2, y el programa queda, si te fijas, espérate, claro, el programa queda esperando a que yo le ingrese una variable. Entonces, como yo no le voy a ingresar nada, le pongo enter una vez, queda esperando de nuevo, le pongo enter otra vez y ahí continúa el programa, ¿ya? Esas son las 3000 formas que usted tiene de hacer lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Entonces, estaríamos listos.